A los 23 años, todo mi mundo giró sobre su eje. La vida tiene una manera de comenzar como un hermoso sueño, solo para convertirse en una pesadilla cuando menos lo esperas. Lo que debería haber sido mi momento de perfecta alegría, el día de mi boda, marcó en cambio el comienzo de un misterio sin resolver que arrojaría su sombra sobre mi vida en los años venideros. Me enamoré profundamente de un hombre que desapareció sin previo aviso el mismo día en que íbamos a unirnos para siempre. Y no fue hasta que abandoné toda esperanza que la verdad finalmente salió a la luz. ¿Pero realmente el destino me estaba ofreciendo una segunda oportunidad en este amor? Soy Eleanor Wilson y mi historia comienza en Virginia en 1975. Nunca he sido más que una mujer común y corriente, una mujer con raíces simples en el campo de Virginia, donde el tiempo parecía pasar más lentamente y la tradición dominaba poderosamente. Durante esa época, se esperaba que las mujeres jóvenes como yo se casaran, y siempre me había cautivado la idea de encontrar el amor verdadero y apasionado. Nunca podría haber imaginado que el amor que descubrí me condenaría a décadas de espera, dolor y un enigma que me llevaría casi toda una vida a desentrañar. Mi educación estuvo impregnada de valores tradicionales, con estricto apego a los principios religiosos. Robert Wilson, mi padre, rara vez mostraba calidez, aunque trabajaba incansablemente en su ferretería para mantener a nuestra familia. Mi madre, Martha Wilson, mostró más ternura pero creía firmemente que el propósito de una mujer se centraba en las tareas del hogar y la crianza de los hijos. A lo largo de mi juventud, escuché constantemente que las jóvenes respetables deberían casarse con hombres trabajadores y formar familias rápidamente. Si bien nunca desafié abiertamente estas expectativas, algo dentro de mí anhelaba más. No quería casarme por mera obligación social, ansiaba una conexión de amor genuino y profundo. La mañana de la boda todo parecía perfecto. La iglesia estaba llena. Ya estaban llegando invitados y yo me arreglaba en mi habitación con mis primas, nerviosa y riendo. Mi madre estaba acomodándome el velo cuando de repente alguien llamó a la puerta. Era David, el hermano de Michael, sin aliento. Se fue temprano para resolver un problema y aún no ha regresado. Mi corazón se congeló. ¿Resolver qué? Pregunté, sintiendo una angustia inexplicable. No lo sé, dijo. Era algo importante, pero que regresaría en el tiempo. Intenté calmarme. Michael era un hombre responsable. Si se fuera, regresaría. Pero a medida que pasaban las horas y la iglesia se llenaba, mi ansiedad crecía. El sacerdote me miró con preocupación. Mi padre estaba empezando a perder la paciencia. Mi madre tomó mi mano, tratando de calmarme. Debe estar en camino, cariño. Mantén la calma. Pero él no vino. Y a medida que pasó el tiempo, la vergüenza y la desesperación se apoderaron de él. ¿Había cambiado de opinión? ¿Me habían abandonado en el altar? No podía creerlo. Michael no me haría eso. Pero entonces, ¿por qué no aparecía? La angustia creció. La iglesia comenzó a vaciarse. Mis ojos estaban rojos de tanto llorar. La sensación de ser la mujer abandonada el día de su boda me aplastaba. Fue el peor día de mi vida. Y así empezó mi pesadilla. Apenas había salido el sol cuando mi madre entró en mi habitación llamándome con una voz llena de emoción. Es el momento, cariño. Hoy es tu día. Abrí los ojos y, por un momento, no reconocí dónde estaba. Los últimos meses habían sido tan intensos que mi cuerpo parecía cansado, pero la expectativa en mi pecho era mayor que cualquier agotamiento. Respiré profundamente. Era el día de mi boda. Me levanté de la cama y miré mi vestido colgado. La luz de la mañana entraba por la ventana e iluminaba la tela blanca con encaje francés. Sentí un escalofrío. Fue real. En unas horas sería la esposa de Michael Anderson. En el baño me lavé agua en la cara, tratando de contener el torbellino de emociones que me dominaban, felicidad,
nerviosismo y un toque de miedo. Pero un buen miedo, ese revoloteo en el estómago que llega cuando estás a punto de vivir algo trascendental. Las mujeres de la familia empezaron a llegar para ayudarme. Mis primas me arreglaron el pelo. Mi madre revisó cada detalle del vestido y mi tía repetía que esta sería la boda más hermosa que jamás hubiera visto el pueblo. Michael es un hombre afortunado. Te ves hermoso, dijo mi madre, ajustándome el velo. Sonreí. Sí, estaba feliz. Sí, fui una mujer afortunada de haber encontrado un hombre como él. Afuera sonaban las campanas de la iglesia. El murmullo del pueblo iba en aumento. Mi padre, vestido con su mejor traje, caminaba de un lado a otro por la sala, asegurándose de que todo estuviera en orden. La boda de una hija era una cuestión de honor para un hombre como él y nada podía salir mal. No sabíamos que todo estaba a punto de salir mal. El tiempo pasaba y él no llegaba. La ceremonia estaba prevista para las 10 horas. A las 9:30, un joven llegó corriendo a mi casa. El novio aún no ha llegado a la iglesia. Mi madre me miró sorprendida. Debe retrasarse por algo. No hay nada de qué preocuparse, cariño. Pero el tiempo siguió pasando, 10 minutos, 20, media hora. A las 10:15, el hermano de Michael, David, llegó apresuradamente, sudoroso y con los ojos muy abiertos. Se fue temprano para resolver un problema, pero no ha regresado. La frase resonó en mi mente. ¿Qué problema? Pregunté, sintiendo la sangre salir de mi cara. No lo sé, dijo. Solo mencionó que era algo importante y que regresaría en el tiempo. En ese momento, mi padre ya estaba impaciente. Un hombre responsable no desaparece el día de su boda. Pero conocía a Michael. Él no desaparecería. No me dejaría esperando en el altar. Entonces, ¿dónde estaba él? El reloj marcaba las 10:45 y la iglesia estaba abarrotada. Los invitados murmuraban entre ellos. Algunos me miraron con lástima. Otros parecían ansiosos por algún escándalo. Me quedé sentada en la sala de la casa de mi familia con mi vestido de novia y las manos en el regazo. Mi madre me apretó la mano. Cálmate, hija mía. Él aparecerá. ¿Pero lo haría? Mi mente empezó a correr. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Un accidente, un secuestro, un ataque de pánico? ¿O simplemente había huido? La idea me golpeó como una espada en el pecho. ¿Y si Michael hubiera cambiado de opinión? ¿Y si él nunca me amó como yo lo amé? El tiempo parecía congelado, pero la realidad me empujó sin piedad. El sacerdote ya se estaba impacientando. Mi padre caminaba de un lado a otro con expresión cerrada, y algunos invitados comenzaron a sugerir que tal vez sería mejor cancelar la ceremonia. Pero no quería cancelar. Quería a Michael. ¿Dónde estaba él? A las 11:30 el ambiente ya no era de expectación sino de vergüenza. Algunas personas se fueron, otras susurraron y yo quise esconder la cabeza bajo el velo y desaparecer. Tal vez se escapó, dijo alguien, una frase que me cortó como una cuchilla. Las lágrimas comenzaron a caer de mis ojos. Mi madre me abrazó, pero no ayudó. Me sentí humillada, abandonada, traicionada. Para entonces, los hombres de la familia habían comenzado a buscarlo por el pueblo. Fueron a su casa, a la estación de tren, a los bares. Nada. Ni idea, ni noticias. Simplemente había desaparecido. El altar permaneció vacío. El sacerdote cerró la Biblia. Las flores empezaron a marchitarse con el calor del mediodía. Mi padre se quitó la chaqueta y la arrojó sobre la silla, derrotado. Seguí sentado allí, solo el día de mi boda. Y esa fue la última vez que usé ese vestido blanco. Después de horas de espera, los invitados se fueron uno a uno.
Algunas mujeres me tomaron de la mano y me dijeron palabras de consuelo que solo aumentaron mi dolor. Eres una joven hermosa. Dios tiene un propósito para todo. Quizás sea mejor así, querida. Quizás él no era el hombre adecuado. Nunca conocemos realmente a un hombre hasta el día de la boda. Quería gritar. Conocí a Miguel. No era un hombre cobarde. No era de los que dejaban a una mujer esperando en el altar. Algo había sucedido. Sabía que sí, pero nadie más parecía creerlo. La gente se fue. La iglesia se vació. El sacerdote cerró el libro de ceremonias y suspiró, como si hubiera visto esta historia antes. Mi padre, con el rostro rojo de ira, se encerró en su habitación sin decir una palabra. Mi madre intentó convencerme de que me quitara el vestido, pero me senté en el sofá con mi vestido de novia, incapaz de procesar lo que estaba pasando. ¿Y si nunca regresara? ¿Y si estuviera muerto? O peor aún, ¿y si simplemente se hubiera ido por su propia voluntad? Al final del día, mi padre finalmente actuó. Llamó a los hermanos de Michael y a algunos hombres del pueblo para que lo buscaran. Hicieron las preguntas obvias. ¿Había mencionado algo en los últimos días? ¿Alguna pelea? ¿Alguna duda? ¿Tenía dinero ahorrado? ¿Algo que sugiriera que planeaba huir? Nadie pudo responder. Michael estaba entusiasmado con la boda. Hizo planes, habló sobre el futuro. No había nada que sugiriera que quisiera desaparecer. Los hombres fueron a su casa. Su ropa todavía estaba allí. El dinero todavía estaba en la caja fuerte. Su pasaporte todavía estaba en el cajón. Pero Michael no estaba por ningún lado. Mi desesperación empezó a crecer. En el fondo, una parte de mí todavía esperaba que regresara de repente con alguna explicación, diciendo que todo fue un error, un malentendido, un golpe de mala suerte. Pero cayó la noche y no regresó. A la mañana siguiente, mi madre me despertó. Todavía llevaba mi vestido de novia, el mismo vestido, arrugado, manchado de lágrimas, un cruel recordatorio de lo que debería haber sido un día feliz. Cariño, vamos a la comisaría. Esa frase me dio escalofríos. Si íbamos a la comisaría significaba que ya no había retraso. Significaba que mi prometido estaba oficialmente desaparecido. El sheriff escuchó nuestra historia con mirada cansada. ¿Estás seguro de que no se escapó? Mi sangre hirvió. Michael nunca haría eso, pero no parecía convencido. Muchas mujeres han dicho eso antes, jovencita. Investigaremos, pero a veces, cuando un hombre decide irse, no hay mucho que podamos hacer. Salí de allí con un nudo en la garganta. Y fue entonces cuando comencé a darme cuenta de que para todo el pueblo yo era la novia abandonada. ¿Qué duele más, la vergüenza o la incertidumbre? En aquella época no había internet, pero las noticias viajaban tan rápido como el viento. En cuestión de días, mi historia estaba en boca de todos. Dicen que tenía otra mujer en el pueblo de al lado y se escapó con ella. Escuché que tenía deudas de juego y tuvo que desaparecer. Quizás fue un castigo divino. Ningún hombre desaparece así sin un motivo. No soportaba salir a la calle. Sentí las miradas pesadas, los susurros, la gente comentando como si supieran más sobre mi vida que yo mismo. Pero nada me dolió tanto como el pensamiento que empezó a atormentarme. ¿Qué pasa si nunca lo vuelvo a ver? ¿Y si estuviera muerto? Cada día que pasaba, el dolor se hacía más insoportable. Las búsquedas continuaron durante semanas, pero sin ninguna pista. No se encontró ningún cuerpo. No apareció ningún testigo que dijera haberlo visto salir. Era como si lo hubiera tragado la tierra. Mi padre empezó a perder la paciencia. Es hora de seguir adelante. ¿Era un cobarde? Pero no pude. No podía aceptar que un hombre desapareciera el día de su boda sin dejar rastro.
Pasó el tiempo, 5, 10, 20 años, y luego llegó una carta. Una carta que lo cambiaría todo. Después de la desaparición de Michael, mi vida nunca volvió a ser la misma. En los primeros meses, todavía me despertaba todos los días con la esperanza de que regresara. Cada golpe en la puerta hacía que mi corazón se acelerara. Cada carta que llegaba me hacía contener la respiración, pensando que finalmente sería de él. Pero el tiempo pasó y su silencio se hizo más sonoro que cualquier palabra. El pueblo siguió adelante, sino yo. La gente empezó a actuar como si mi historia fuera un caso más olvidado, algo que ya había pasado. Los vecinos ya no susurraban tanto cuando pasaba. Ya no me miraba con lástima. Pero sabía que en el fondo todos pensaban lo mismo. Pobrecita, abandonada en el altar. Mi madre intentó animarme. Hija mía, la vida no ha terminado. Todavía puedes encontrar un buen hombre. Pero ¿cómo podría mirar a otro hombre cuando la única persona que amaba había desaparecido sin dejar rastro durante tanto tiempo? Esperé. Cada nuevo día me preguntaba, ¿dónde está? ¿Piensa en mí? ¿Sigue vivo? Y, lo más doloroso de todo, si estaba vivo, ¿por qué nunca había regresado? Con el paso de los años, mi familia intentó empujarme en otras direcciones. Mi padre, práctico y rígido como siempre, ya no tuvo paciencia con mi tristeza. Ya basta. Ese hombre era un cobarde. Despierta a la vida. Pero no lo creí. Rechacé la idea de que Michael simplemente se hubiera escapado. Algo le había pasado. Solo que el mundo no esperó respuestas como yo. Simplemente siguió adelante. Mis amigos empezaron a casarse, a tener hijos. Algunas incluso se estaban convirtiendo en abuelas. Y yo seguía esperando, hasta que un día algo dentro de mí se rompió. Fue en un almuerzo dominical en casa de mi hermana. Los niños corrían por el patio. Mi madre charlaba animadamente con los suegros y todos parecían felices. Fue entonces cuando escuché a una de las tías decir, ella perdió su juventud esperando a un hombre muerto. El shock recorrió mi cuerpo como un cuchillo. ¿Era eso lo que todos pensaban? ¿Que me había aferrado a un fantasma? Por primera vez, me permití pensar en la posibilidad de que él nunca regresara, y la idea me destruyó por dentro. En los años siguientes, dejé de esperar activamente. Pero eso no significaba que lo hubiera olvidado. Simplemente comencé a vivir en piloto automático, convirtiéndome en esa mujer que todos veían como una buena hija, una buena tía, una buena vecina. Pero estaba vacío, nunca envejecía. Mis padres intentaron presentarme a otros hombres, pero yo no quería a nadie que no fuera Michael. A los 40, comencé a aceptar que tal vez nunca sabría lo que pasó. A los 50 ya no hablaba de eso. Y luego el tiempo se convirtió en décadas, hasta que un día llegó una carta. Una carta que hizo desmoronarse todo ese silencio. Después de la desaparición de Michael, mi vida se convirtió en un después eterno. Después de las búsquedas, después de las lágrimas, después de la vergüenza. ¿Pero qué vino después? ¿Qué le quedó a alguien como yo que vivió para amar a un hombre que simplemente desapareció? A los 30 ya no me miraban como a la novia abandonada. Ahora yo era solo una mujer soltera marcada por el pasado. La gente dejó de preguntar por él. Incluso mi madre, que una vez intentó consolarme, ya no mencionó su nombre. Y eso me dolió porque, para mí, él todavía existía. Nunca dejé de imaginarlo en algún lugar, quizás sin memoria, quizás atrapado en una vida que él no eligió. Sentí que no me había olvidado. ¿Pero qué hacer con ese sentimiento? Intenté seguir adelante. Juro que lo intenté. Mi familia nunca aceptó mi soledad. Aún eres joven. Conoce a alguien. Cásate. Ten hijos. Mi madre incluso organizaba reuniones con hombres respetables.
Pero nadie era Michael. Cada mirada, cada conversación, cada propuesta de matrimonio me hacía sentir como si estuviera traicionando una promesa silenciosa. Y luego, con el tiempo, dejé de intentarlo. Me resigné a vivir para los demás. Viví para cuidar a mi madre cuando ella enfermó. Vivía para ayudar a mis sobrinas a elegir sus vestidos de novia. Vivía para celebrar los cumpleaños de los hijos de la familia. Pero no viví para mí porque sabía que algo dentro de mí estaba atrapado en el pasado. Pasó el tiempo. Mis hermanas se casaron, tuvieron hijos, nietos. Me quedé allí, en la misma casa, en la misma habitación donde había preparado la boda que nunca se realizó. Las paredes parecían susurrar la historia que todos intentaban olvidar. Había un cofre en el fondo de mi armario. En su interior, el vestido de novia que nunca tuve el valor de tirar. Nunca tuve el coraje de mirarlo. A veces me sorprendía pensando, ¿y si me hubiera casado con otro hombre? ¿Y si hubiera seguido adelante? Pero entonces, una fuerza mayor me hizo retroceder. No podía rendirme sin saber la verdad. El pueblo ya no era el mismo. Las calles cambiaron. La gente cambió. Las costumbres cambiaron. Pero dentro de mí el tiempo estaba congelado. El silencio sobre Michael se volvió insoportable, hasta que se rompió el silencio. Llegó una carta. Una carta que traía un nombre que no había escuchado en más de 20 años. Un nombre que hizo que mi corazón casi se detuviera. El sobre era sencillo, sin remitente, y lo dejaron en mi puerta como si fuera un papel más. Pero tan pronto como vi mi nombre escrito con cuidada letra, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Mis dedos temblaron mientras rompía el papel, y lo que encontré dentro hizo que mi corazón se detuviera por un momento. Puede que no me reconozcas, pero hay algo que necesitas saber. La carta era breve, directa y llevaba un nombre que no había visto en más de 20 años. Un nombre que nunca olvidé. Miguel. Sentí que mi cuerpo se debilitaba, como si de repente toda la fuerza que me mantenía en pie hubiera desaparecido. Leí esas palabras una y otra vez, tratando de entender si eran reales o simplemente una broma cruel del destino. El papel parecía vibrar entre mis dedos, como si estuviera ardiendo, trayendo recuerdos que había intentado enterrar. Mi mente entró en un torbellino. ¿Cómo alguien pudo escribir ese nombre después de tantos años? ¿Cómo alguien se atrevió a meterse con mi historia, con un dolor que nunca sanó? Mi primer instinto fue creer que se trataba de un error, una confusión, una coincidencia cualquiera. Pero entonces mis ojos encontraron el sello en la esquina del sobre. Era de un hospital psiquiátrico. Hospital psiquiátrico de Riverside. Mi pecho se apretó. Sentí un nudo en la garganta y necesitaba sentarme antes de que mis piernas cedieran. ¿Un hospital psiquiátrico? ¿Qué significaba eso? Las preguntas comenzaron a martillear mi cabeza, cada una más desesperada que la anterior. ¿Estuvo institucionalizado todo este tiempo? ¿Perdido, vivo pero sin memoria? Las respuestas parecían tan cercanas y, sin embargo, inalcanzables. Mis ojos ardían, una mezcla de ira, miedo y esperanza mezclándose dentro de mí. Durante años intenté seguir adelante. Durante años luché contra su recuerdo. Y ahora el destino me estaba arrastrando de regreso al pasado, obligándome a enfrentar algo que ya no sabía si era lo suficientemente fuerte para soportar. La decisión de ir al hospital no fue fácil. Pasé la noche en vela, sosteniendo esa carta contra mi pecho, sintiendo el peso de todo lo que representaba. Si cruzara esas puertas, si viera con mis propios ojos que Michael estaba vivo, que de alguna manera existió todo este tiempo, ¿qué me haría eso? ¿Y si él estuviera allí pero no me recordara? ¿Y si yo fuera solo un fantasma del pasado, una mujer que él nunca reconocería? Pero sabía que no podría vivir el resto de mi vida sin saber la verdad. Necesitaba verlo, necesitaba escuchar su voz,
mirarlo a los ojos y comprender lo que realmente sucedió en el que debería haber sido el día más feliz de mi vida. A la mañana siguiente me armé de valor. Me vestí sencilla pero dignamente, tomé la carta, la sostuve con firmeza y salí de casa con el corazón que latía con tanta fuerza que parecía querer escaparse de mi pecho. El hospital estaba en otra ciudad, un edificio antiguo con paredes altas y ventanas pequeñas. El olor a desinfectante mezclado con viejos recuerdos flotaba en el aire y sentí un escalofrío al cruzar la recepción. Mi nombre ya estaba registrado. Me estaban esperando. Una enfermera me guió por pasillos blancos y silenciosos, cada paso resonaba como un latido sordo dentro de mi pecho. Mi corazón golpeaba contra mis costillas mientras mi mente intentaba prepararse para lo que estaba por suceder. Luego se detuvo frente a una puerta. «Está aquí», dijo la mujer, con una mirada que parecía llevar el peso de lo que estaba a punto de ver. Por un momento, mis manos se congelaron por el sudor. La realidad de la situación cayó sobre mí como una avalancha. ¿Qué esperaba? ¿Qué estaría allí, esperándome, sonriendo, llamándome por mi nombre? El tiempo no perdona. El tiempo cambia a las personas, roba historias, borra rostros. Respiré hondo y entré. El hombre estaba sentado cerca de la ventana, mirando hacia afuera. Su cabello era más corto, mezclado con mechones grises, y su cuerpo parecía más delgado, frágil. Por un segundo, mi mente se negó a aceptarlo. Mi corazón quería negarlo, pero luego volvió la cara y supe que era Michael. El tiempo lo había transformado, pero esos ojos eran los mismos. Un shock recorrió mi columna y tuve que agarrarme del costado de la puerta para no caer. Mis labios temblaron. Mi aliento quedó atrapado en mi garganta. Él estaba allí, vivo, frente a mí, pero no me reconoció. El silencio fue lo más cruel que jamás había experimentado. Me miró como si fuera un extraño más. Ninguna emoción, ningún atisbo de reconocimiento en sus ojos, solo una mirada perdida y vacía. Mi boca intentó formar palabras, pero no salió nada. ¿Cómo decir, soy yo, L, la mujer que te esperó toda su vida? ¿Cómo preguntar, ¿dónde has estado todo este tiempo? Cuando supe que la respuesta podría destruirme, frunció el ceño e inclinó la cabeza hacia un lado, como si intentara encontrar algo en lo profundo de su memoria. Pero el vacío permaneció. Hola, fue todo lo que dijo. Y en ese momento, mi corazón se rompió de una manera que nunca creí posible. El tiempo parecía haberse detenido. Estuve allí antes que el hombre que amaba más que a nada en la vida. El hombre por el que lloré noches interminables, al que esperé durante décadas. Pero él no sabía quién era yo. No había reconocimiento en sus ojos. Ninguna sorpresa, ninguna emoción. Solo una mirada vacía y perdida, como si yo fuera una persona más al azar que se cruza en su camino. Se me cerró la garganta y un sabor amargo llenó mi boca. ¿Qué tengo que hacer? Quería correr hacia él, tomarle las manos, rogarle que me recordara, pero una parte de mí sentía miedo, un miedo terrible de que cualquier intento fuera en vano. Volvió a mirar hacia la ventana, como si mi presencia no tuviera ningún significado. Mi corazón se rompía más con cada segundo. No sabía qué esperaba encontrar cuando llegara allí, pero nunca imaginé que dolería tanto darme cuenta de que para él yo era solo una extraña. Respiré hondo, tragué el nudo que tenía en la garganta y di un paso adelante. Michael, mi voz salió débil, temblorosa, como si tuviera que volver a aprender a pronunciar su nombre después de tantos años. Frunció el ceño y me miró de nuevo, ahora con un poco más de atención, pero no había ningún recuerdo allí, ningún atisbo de reconocimiento. «Te conozco». Su voz era tranquila, sin emoción. Fue como si le hubieran apuñalado en el pecho. Quería llorar, quería gritar que sí, que él me conocía. Él me conocía mejor que nadie en el mundo. Conocía mi risa, mis miedos, mis sueños.
Sabía cómo tomar mi mano de una manera que me hiciera sentir segura. Sabía exactamente cómo hacerme sonreír después de un mal día. Él fue la persona que prometió estar a mi lado, quien dijo que me amaría por siempre. ¿Cómo pudo haberlo olvidado? ¿Pero qué podría hacer? Él no lo recordaba y yo estaba allí, completamente impotente, ante el vacío que ahora ocupaba el lugar donde alguna vez existió el amor. La enfermera se acercó, percibiendo mi desesperación, y me tocó suavemente el hombro. Llegó aquí hace muchos años, explicó en tono amable pero firme. No sabemos exactamente qué pasó, pero lo encontraron sin documentos, sin memoria. Solo dijeron que deambulaba por las calles, desorientado, confundido. Cuando lo trajeron no sabía su nombre, su origen y hasta el día de hoy no lo recuerda. Mis ojos ardían y sus palabras me golpearon como puñetazos. Nunca intentó salir de aquí, nunca buscó a su familia. Mi voz salió más desesperada de lo que quería. La enfermera negó con la cabeza. Para él no hay familia. No hay pasado. Vive solo en el presente. Mi cuerpo comenzó a temblar. Esto no puede ser real. ¿Cómo puede alguien simplemente perder toda su vida? ¿Cómo puede ser tan cruel el destino, quitándole no solo su memoria sino todo el amor que tenía en su interior? Su silencio fue lo más insoportable. Se limitó a mirarme, sin saber por qué esta extraña mujer lloraba por él. ¿No me recuerdas? Susurré, más para mí que para él. Parpadeó lentamente, como si intentara encontrar alguna respuesta dentro de sí mismo. Lo siento, fue todo lo que dijo. Y fue entonces cuando me di cuenta de que tal vez había esperado toda mi vida a alguien que nunca regresaría. El dolor de darme cuenta me golpeó con una fuerza absurda. Pasé décadas viviendo con un fantasma, esperando a un hombre que ahora estaba justo frente a mí pero que ya no era el mismo. El Michael que conocía había desaparecido mucho antes de que llegara esa carta. Mis rodillas casi cedieron. Todo parecía girar a mi alrededor. Quería irme, huir, borrar ese momento de mi mente. Pero al mismo tiempo, algo me mantenía en el suelo porque a pesar de todo, todavía amaba a ese hombre. Respiré hondo, tratando de encontrar fuerzas donde ya no las había. ¿Puedes llamarme por mi nombre? Pregunté, sintiendo un tonto hilo de esperanza dentro de mí. Me miró a la cara. ¿Cómo te llamas? Esa pregunta fue el golpe final. Me tragué las lágrimas, manteniéndome firme para no desmoronarme allí mismo. Eleyaner, respondí, mi voz casi desapareciendo. Repitió mi nombre en voz baja, probando el sonido del mismo en sus labios, pero no había ninguna señal de recuerdo, ningún recuerdo oculto emergiendo del fondo de sus ojos. Sabía que ese sería el dolor más grande de mi vida. Y también sabía que a partir de entonces tendría que tomar la decisión más difícil de todas, insistir en intentar traerlo de vuelta, aunque nunca me reconociera, o aceptar finalmente que el Michael que amaba ya no existía. Mi cuerpo estaba allí, pero mi alma parecía haber quedado atrapada en el pasado. Sentí mi corazón latir con fuerza, casi saliendo de mi pecho, mientras intentaba procesar todo lo que acababa de suceder. Michael, el hombre al que esperé durante más de 20 años, estaba frente a mí, respirando, vivo. Pero era como si él nunca hubiera existido, como si ese amor que una vez nos unió fuera solo una historia que yo inventé. Quería gritar. Quería sostener su rostro entre mis manos, mirarlo profundamente a los ojos y sacudirlo hasta que recordara todo. Pero lo que tenía ante mí era un hombre con la mirada vacía, perdido en un tiempo que no conocía. El Michael que amaba había quedado atrás, junto con mi vestido de novia, guardado en el fondo del armario, junto con las promesas de una vida que nunca sucedió. La enfermera observó en silencio. Creo que había visto escenas como esta antes, personas que pasaron años esperando una respuesta y, cuando finalmente la encontraron, se dieron cuenta de que la respuesta era mucho peor que la duda. Tocó suavemente mi hombro, un gesto de empatía que de alguna manera me devolvió a la realidad.
¿Quieres hablar con él un poco más? Preguntó en voz baja y cuidadosa. Quería y al mismo tiempo no quería. Quería sentarme a su lado, contarle cada detalle de nuestra historia, mostrarle fotos, decirle quién era él, quiénes éramos nosotros. Pero también quería huir de allí, huir y no mirar atrás nunca más. Me enfrentaba a un cruel dilema, luchar por un amor que quizás nunca vuelva a existir o aceptar que el destino me había robado todo, incluso la posibilidad de un adiós. Michael continuó mirándome, pero sin ninguna emoción real, solo una mirada curiosa, como si yo fuera una pieza de un rompecabezas en el que nunca podría encajar. Esto me mató por dentro. Durante todos esos años me torturé pensando dónde estaba, si estaba vivo, si pensaba en mí. Y ahora, al verlo allí, tan cerca y a la vez tan distante, me di cuenta de que el dolor de perderlo era menor que el dolor de encontrarlo sin que él supiera quién era yo. Me tragué las lágrimas. No tenía sentido desesperarse. ¿Te gusta vivir aquí? Pregunté, tratando de entablar alguna conversación, alguna conexión, cualquier cosa. Él se encogió de hombros. Está tranquilo. Esas dos palabras me hicieron darme cuenta del tamaño del abismo entre nosotros. Está tranquilo. Después de todo, después de tanto tiempo, eso fue todo. Quería que dijera que se había perdido algo, que había un agujero dentro de él, que tenía sueños extraños sobre una mujer que no conocía. Pero no hubo nada, solo esa respuesta seca y resignada. Cerré los ojos por un momento, tratando de encontrar fuerzas. Nunca intentaste recordar tu pasado, saber quién eras antes de venir aquí. Dudó por un momento. Creo que lo intenté al principio, pero luego acepté que tal vez sea mejor así. Mi corazón se desmoronó. Pasé media vida buscándolo, queriendo respuestas, y él, simplemente aceptó olvidar. La enfermera interrumpió con tono cauteloso. No recuerda lo que pasó antes de que lo encontraran. Probamos terapia. Probamos pistas, pero nada le devolvió los recuerdos. Algunos casos son así. La mente bloquea ciertas cosas para protegerse. Quería creer que era verdad. Quería pensar que en el fondo, el Michael que conocía todavía estaba allí, esperando a ser despertado. ¿Pero y si no lo fuera? ¿Qué pasaría si el hombre que me amaba hubiera desaparecido para siempre y todo lo que quedara fuera este extraño ante mí? Me tragué el dolor una vez más. Michael, ¿confías en mí? Me miró durante un largo rato antes de responder. No sé. Mi pecho se apretó. Fue una respuesta honesta. No dijo que no confiaba en mí, pero tampoco dijo que sí porque yo era simplemente una extraña para él. Intenté sonreír, incluso sintiendo que mi alma se hacía añicos. ¿Te importaría si viniera a visitarte de vez en cuando? Hubo un silencio antes de que él respondiera. Puedes venir si quieres. No era lo que esperaba, pero fue todo lo que pudo darme en ese momento. Salí del hospital sintiéndome como si hubiera perdido a Michael por segunda vez. La primera fue cuando desapareció hace años. El segundo fue hoy, cuando me di cuenta de que incluso después de encontrarlo, tal vez nunca volvería a ser el hombre que amaba. Afuera brillaba el sol, pero a mí todo me parecía gris. Las calles estaban ocupadas. La gente seguía con sus vidas y yo me preguntaba qué sería de mi vida ahora. Por primera vez en muchos años, no sabía qué hacer. El amor por el que vivía no existía y me enfrentaba a un dolor que aún no sabía cómo soportar. Apenas podía dormir, y cuando lo hacía, mis sueños eran un torbellino de recuerdos del pasado mezclados con la mirada vacía de Michael en el presente. Era como si mi corazón y mi mente estuvieran atrapados entre dos realidades, la del amor que alguna vez existió y la del vacío que ahora ocupaba su lugar. Intenté actuar como si nada hubiera cambiado. Mi rutina siguió siendo la misma. Me levanté temprano, tomé mi café, me ocupé de la casa. Las personas que me rodeaban no se dieron cuenta de que algo dentro de mí se había roto de manera irreparable.
Pero por dentro me estaba desmoronando. Había sentido dolor antes, había experimentado la soledad de no saber dónde estaba Michael. Pero ahora era diferente. Ahora lo sabía. Sabía que él estaba allí, a unos pocos kilómetros de mí, viviendo una vida en la que no había lugar para nuestro pasado. La pregunta que no salía de mi cabeza era, ¿qué hago ahora? Podría simplemente aceptar lo que vi y seguir adelante. Podría olvidarlo, intentar cerrar este capítulo para siempre. ¿Pero era eso lo que quería? ¿Pasar tantos años esperando una respuesta, solo para darse por vencido al final? No. No podía rendirme tan fácilmente. Había algo dentro de mí que se negaba a aceptar que todo estaba perdido. Si estaba vivo, si el destino me lo devolvía después de tanto tiempo, entonces tenía que intentarlo. Incluso si él no lo recordara, incluso si nunca volviera a ser el hombre que conocía, no podría simplemente alejarme. La semana siguiente regresé al hospital. Esta vez, mi corazón no latía tan desesperadamente como antes. Ya sabía lo que encontraría. Ya no esperaba verlo reconocerme de repente, ni esperaba un milagro, pero quería volver a verlo. Lo necesitaba. Cuando llegué, la misma enfermera me saludó con una mirada amable. Hoy está en el jardín. Pasa mucho tiempo allí. Seguí el pasillo hasta el área exterior donde encontré a Michael sentado en un banco, observando los árboles. El viento movió suavemente su cabello, y por un momento, pareció tranquilo, ajeno al mundo que lo rodeaba. Respiré hondo antes de acercarme. Hola, Miguel. Levantó los ojos hacia mí y frunció el ceño, como si intentara recordar de dónde me conocía. ¿Regresaste? Un pequeño alivio recorrió mi pecho. No recordaba quién era yo, pero al menos reconoció que había estado allí antes. Sí. ¿Puedo sentarme? Él asintió lentamente y yo ocupé el espacio a su lado. Permanecimos en silencio por un rato. ¿Qué debería decir? Quería contarlo todo. Quería hablar de nuestro pasado. Quería decir que me había pasado la vida esperándolo. Pero algo dentro de mí me dijo que ese no era el mejor enfoque. Necesitaba ir despacio. ¿Cómo ha sido tu vida aquí? Pregunté, tratando de mantener mi voz ligera, sin mostrar el peso de lo que sentía. Él se encogió de hombros. No lo sé. Supongo que me he acostumbrado. Es extraño pensar que tuve otra vida antes de esta. Mi pecho se apretó. ¿Y nunca te pierdes algo? Se tomó tiempo para responder. A veces tengo sueños, pero no tienen sentido. Son solo destellos, rostros que no puedo identificar, sensaciones. Pero no sé si son recuerdos reales o simplemente cosas que me inventé. Mi corazón se aceleró. ¿Podría ser que de alguna manera todavía mantuviera partes de nuestro pasado dentro de él? ¿Podrían estas piezas volver a unirse con el tiempo? ¿Sientes que algo quedó atrás? Volvió su rostro hacia mí, analizándome como si intentara encontrar la respuesta dentro de mí. Tal vez. ¿Pero qué pasa si nunca lo recuerdo? Esa pregunta me tomó por sorpresa. ¿Y si nunca lo recordara? Seguiría allí, intentándolo, esperando, creyendo que algún día él regresaría a mí. No lo sabía. Todo lo que sabía era que incluso si él nunca volviera a ser el Michael que amaba, no podía simplemente abandonarlo. Porque el amor no desaparece. Cambia, se transforma, pero nunca desaparece por completo. Y estaba dispuesto a demostrarlo. Esa tarde, cuando me fui, me hice una promesa silenciosa. Volvería. Volvería cuantas veces fuera necesario. Si el destino me devolvía a él otra vez, haría todo lo que estuviera a mi alcance para recuperarme. Incluso si fuera solo un fragmento de lo que alguna vez fuimos, no me rendiría. Porque aunque él ya no supiera quién era yo, nunca lo había olvidado. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses.
Regresé al hospital con regularidad. Al principio, simplemente observaba a Michael desde lejos, sin saber muy bien qué hacer o decir. Tenía miedo de presionarlo, de asustarlo, de forzar algo que quizás nunca podría recuperarse. Pero con el tiempo nuestra convivencia pasó a formar parte de mi rutina. No preguntó mucho sobre mí. Era como si estuviera acostumbrado a tener mi presencia allí, pero sin preocuparse por entender el porqué. A veces hablábamos de cosas sencillas, el tiempo, los pájaros en el jardín, el sabor de la comida del hospital. Otras veces simplemente nos quedábamos en silencio. Me pregunté qué estaría pasando por su cabeza. ¿Había, en algún rincón de su mente, un recuerdo tratando de resurgir? ¿O simplemente se había ido el hombre que conocía? Hubo días buenos y días malos. En algunas parecía tranquilo, incluso cómodo con mi presencia. En otros, se mostraba más distante, confundido, como si algo dentro de él intentara luchar contra un pasado que no entendía. Fue en esos momentos que mi corazón se apretó más. Quería contarlo todo. Quería gritarle que había sido mi gran amor, que me había pasado la vida esperándolo. Pero había algo dentro de mí que me lo impedía, el miedo de que, aun sabiendo todo, él decidiera no recordarlo. Una tarde, cuando estaba a punto de irme, Michael me sorprendió llamándome por mi nombre. Era la primera vez que hacía eso sin que yo tuviera que recordárselo. Eleanor. Mi corazón se aceleró. Sí. Dudó, como si quisiera decir algo pero no supiera cómo. Luego apartó la mirada y sacudió la cabeza. Nada. Pero no fue nada. Sabía que no lo era. A partir de ese día algo empezó a cambiar. Empezó a observarme con más atención, como si tratara de encontrar algo familiar en mí. A veces lo sorprendía mirándome durante largos segundos, y cuando nuestras miradas se encontraban, rápidamente desviaba la mirada, confundido, hasta que una tarde me hizo la pregunta que más temía. ¿Estaba casado? Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Qué debería decir? Si dijera la verdad, ¿le ayudaría a recordar o solo aumentaría su confusión? Tragué fuerte. No, nunca te casaste. Él frunció el ceño. Pero me iba a casar. Esa pregunta tenía un peso que no podía imaginar. Sí, susurré, casi sin fuerzas para decirlo en voz alta. Me miró durante mucho tiempo y sentí que ese momento podía cambiarlo todo, como si algo dentro de él estuviera a punto de despertar. Pero luego simplemente asintió y volvió a mirarse las manos. Veo. Eso es todo. Mi pecho se apretó. No preguntó quién era la mujer con la que se suponía que debía casarse. No pidió más detalles. Simplemente aceptó esa información como si fuera un hecho lejano, algo que no le concernía. Esa noche lloré como no había llorado en años. Me di cuenta de que tal vez por mucho que lo intentara, por mucho que estuviera allí todos los días, Michael nunca volvería a ser quien era, y necesitaba decidir qué hacer con eso. En los días siguientes, mi mente estaba consumida por una sola pregunta, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar? Podría seguir ahí, insistiendo, esperando, intentando hacerle recordar. Pero ¿y si eso nunca hubiera sucedido? ¿Estaba dispuesto a pasar el resto de mi vida viviendo por un amor que tal vez nunca fuera correspondido? Pero al mismo tiempo, ¿cómo podría simplemente alejarme después de todo lo que habíamos pasado, después de todo lo que había sentido? ¿Podría abandonar a Michael por segunda vez? El dilema me consumía, hasta que un domingo por la mañana sucedió algo que me hizo tomar una decisión. Llegué al hospital y encontré a Michael en el jardín, como siempre. Pero esta vez no estaba solo. Una mujer estaba hablando con él. Parecía más joven que yo, bien vestida y con los ojos brillantes de emoción. ¿Te gusta la música?, ella le preguntó. No lo sé, respondió, con ese tono de quien no recuerda sus propios gustos. Soy profesora de piano. Si quieres, algún día puedo tocar para ti.
Fue entonces cuando Michael sonrió. Una sonrisa pequeña y discreta, pero una sonrisa. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Durante todos esos meses, intenté arrancarle una sonrisa así. Intenté recuperar al hombre que era, intenté encontrar algún rastro del amor que compartíamos. Pero allí estaba él, sonriendo a otra mujer como si la vida apenas comenzara para él. Y tal vez lo fue. Quizás Michael tuvo una nueva oportunidad, una página en blanco. Y tal vez necesitaba aceptar que esta nueva historia no incluía el pasado que compartíamos. Cuando la mujer se alejó, notó mi presencia. Hola, él. Me volvió a llamar por mi nombre, pero por primera vez no me calentó el corazón, porque sabía que no me estaba llamando como alguien que me recordaba. Me estaba llamando como alguien que simplemente reconocía una presencia familiar. Me senté a su lado en el banco. Durante largos minutos ninguno de los dos dijo nada. Luego respiré hondo y lo miré. Michael, ¿estás feliz aquí? Parpadeó, sorprendido por la pregunta. Creo que sí. Eso era todo lo que necesitaba oír. Sostuve su mano por un momento, sintiendo su calidez por última vez. Entonces eso es lo que importa. Él frunció el ceño, confundido, pero yo solo sonreí. Una sonrisa de despedida. Me levanté y caminé hacia la salida del hospital, sin mirar atrás. Esta vez supe que no volvería. Había pasado mi vida esperando a Michael, pero en ese momento me di cuenta de que tal vez era hora de dejar de esperar. Quizás finalmente era mi turno de vivir. Los días que siguieron a mi última visita al hospital fueron los más extraños de mi vida. No sabía cómo despertarme sin la expectativa de volver a verlo. Durante meses, esa rutina de ir al hospital, hablar con él, intentar extraer fragmentos del pasado se había convertido en mi razón de existir. Pero ahora lo único que tenía era un inmenso vacío, una pregunta sin respuesta. ¿Qué hago ahora? Por primera vez en muchos años, sentí que no había ningún lugar a donde huir. Había pasado décadas tratando de encontrar un final a mi historia con Michael, tratando de entender lo que pasó, creyendo que de alguna manera el destino nos uniría nuevamente. Pero la verdad fue diferente. La verdad es que había estado sola todo este tiempo. Pasé tanto tiempo viviendo por lo que podría haber sido que me olvidé de vivir por lo que aún podría ser. Los primeros días el silencio dentro de mi casa parecía ensordecedor. Me levanté temprano, preparé café, miré hacia la puerta como si esperara que pasara algo. Pero ya no había más cartas misteriosas, ni pistas que seguir, ni hospital al que acudir. Mi familia notó que algo había cambiado, pero nadie preguntó nada. Creo que en el fondo todos sabían que mi historia con Michael, incluso sin palabras, había llegado a su fin. Pero no sabía cómo empezar de nuevo. Pasé las noches mirando al techo, preguntándome, ¿qué hago ahora? ¿Quién soy yo sin esta historia? Fue entonces que volvió a mi mente un recuerdo, algo que siempre quise hacer pero que dejé de lado porque creía que mi camino ya estaba marcado. Quería viajar. Cuando era joven, incluso antes que Michael, soñaba con ver el mundo, con pisar tierras que nunca antes había pisado. Luego vino el amor, y después del amor vino la espera, y la espera se transformó en mi única realidad. Nunca me permití salir de mi pueblo porque, en el fondo, siempre temí que si me iba, Michael regresaría y yo no estaría aquí para recibirlo. Pero ahora sabía que él nunca volvería a mí. Entonces, ¿qué me estaba frenando? Una tarde me armé de valor y fui a la agencia de viajes del pueblo. Nunca en mi vida había comprado un billete a ningún sitio. Siempre estuve acostumbrada a vivir donde nací, rodeada de la misma gente, los mismos lugares, las mismas historias. Pero por primera vez sentí que podía cambiar eso. La encargada sonrió cuando me vio entrar. ¿Puedo ayudarle? Tragué fuerte, todavía sin creer lo que estaba a punto de hacer. Sí, yo, quiero viajar. ¿A dónde? Esa era la pregunta.
¿A dónde quería ir? Podría elegir cualquier lugar del mundo, pero en ese momento solo me vino a la mente un destino. Al mar. Quiero ver el mar. El mar. Algo que solo sabía por fotos y cuentas. Algo tan vasto, tan infinito, tan diferente a la vida que había llevado hasta ahora. Escribió algunas cosas y me miró con una sonrisa amable. Tenemos un destino perfecto para ti. Y así, por primera vez en mi vida, compré un billete. Cuando regresé a casa, me senté en el borde de la cama y miré a mi alrededor. Durante tantos años, mi vida se había resumido en ese espacio. La misma habitación, las mismas paredes, los mismos muebles. Todo parecía pequeño ahora. Me levanté, fui a mi armario y abrí el cajón donde durante todos estos años había guardado mi vestido de novia. Todavía estaba allí, amarillento por el tiempo, cuidadosamente doblado como esperando un momento para ser utilizado. Pero ese momento nunca llegó. Toqué la tela con cariño, sintiendo cada detalle. Luego, sin pensarlo dos veces, tomé el vestido, salí de la casa y caminé hasta la orilla del río James que atravesaba el pueblo. El viento mecía las hojas de los árboles y el dorado sol del atardecer lo tiñía todo con una suave luz. Respiré hondo y solté el vestido a la corriente. La tela blanca, ya gastada por el tiempo, empezó a ser arrastrada por el agua, girando, hundiéndose poco a poco. Era simbólico, lo sabía. Pero en ese momento sentí que finalmente estaba dejando ir a Michael. No solo él, sino la versión de mí misma que pasó toda su vida esperando que alguien regresara. El vestido siguió el río abajo hasta desaparecer por completo de mi vista, y con él, una parte de mí también se fue. Cuando regresé a casa, miré mi maleta abierta sobre la cama. Esta vez no era una maleta de recuerdos. No era un cofre de recuerdos. Era una maleta para un futuro que, por primera vez, estaba dispuesta a vivir. A la mañana siguiente tomé el tren hacia Virginia Beach. Cuando finalmente llegué, quedé paralizada ante la inmensidad azul que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, el sonido de las olas rompiendo en la arena, el olor salado del viento, el calor del sol en mi piel. Todo era nuevo para mí. Caminé hasta la orilla de la playa y dejé que el agua tocara mis pies. Y fue allí, mirando al horizonte, donde finalmente sentí algo que no había sentido en años: paz. Michael era el amor de mi vida. Pero el amor de mi vida no podía ser solo él. El amor de mi vida también necesitaba ser yo mismo. Y finalmente estaba lista para amarme lo suficiente como para seguir adelante, porque la vida todavía me estaba esperando. El olor del mar aún persistía en mi piel. Cuando regresé a mi pueblo, algo dentro de mí había cambiado, aunque todavía no sabía exactamente cómo nombrar qué era. Me sentí más ligera, como si hubiera dejado atrás un peso inmenso. Pero al mismo tiempo, había un vacío donde alguna vez estuvo el amor que me sostuvo durante tanto tiempo. Era una extraña mezcla de libertad y duelo. Los primeros días después del viaje caminé por las calles del pueblo y noté cómo todo parecía más pequeño. No porque los edificios se hubieran reducido o las plazas hubieran disminuido, sino porque yo había cambiado. Mis ojos habían visto algo más allá de los límites que me rodearon toda mi vida. Y ahora, ese mundo que alguna vez fue todo para mí ya no me parecía suficiente. Mi rutina volvió a la normalidad. Pero la verdad es que ya no era el mismo. El silencio que antes me asfixiaba ahora parecía una invitación a empezar de nuevo. Una mañana, mientras tomaba un café en el porche, vi un sobre en la puerta. Mi corazón se aceleró por un breve momento. Durante años viví esperando cartas que nunca llegaban. Pero esta vez supe que no era de él. Michael ya no era parte de mi vida. Cogí el sobre con manos firmes, sin temblores, sin miedo. El nombre del remitente era el del hospital. Cerré los ojos y respiré hondo antes de abrir la carta. Fue breve. Él preguntó por ti esta mañana. Mis ojos recorrieron las palabras nuevamente,
tratando de absorber su significado. Preguntó por mí, ¿pero por qué? Me senté lentamente, sintiendo el suelo deslizarse bajo mis pies. Pasé meses a su lado, esperando algún rastro de recuerdo, deseando una mirada que me reconociera, rogando en silencio que me encontrara en medio de la niebla que cubría su mente. Y ahora, justo ahora, cuando finalmente había dejado todo atrás, él preguntaba por mí. Mi primera reacción fue un nudo en el pecho, un impulso de volver corriendo al hospital y verlo una vez más. Pero entonces algo dentro de mí se resistió. Había pasado mucho tiempo viviendo por el recuerdo de un amor que tal vez nunca regresaría. Ahora que por fin era libre, ¿debería volver a abrir esa puerta? En el fondo, sabía que si regresaba, correría el riesgo de ser tragado por todo eso otra vez. Pero ¿y si fuera mi última oportunidad? Pasé el resto del día perdido en mis pensamientos. Mis pies querían seguir adelante, pero mi corazón seguía pegado a ese nombre, a ese rostro, a ese amor que nunca murió del todo. A la mañana siguiente, antes de que pudiera cambiar de opinión, fui al hospital. Al entrar sentí el aire pesado y cargado de recuerdos. Cada paso me llevaba a todos los días que pasé allí, esperando algo que nunca sucedió. La enfermera me recibió con una suave sonrisa. Está en la habitación. ¿Quieres verlo? Asentí, pero tenía las manos frías. Caminé por los pasillos familiares hasta la puerta que conducía a la habitación de Michael. Respiré hondo antes de entrar. Estaba sentado en la cama, mirando a la nada. Pero cuando me vio, sus ojos se iluminaron y abrió una pequeña sonrisa. ¿Regresaste? No fue un tono de sorpresa. Era como si supiera que tarde o temprano regresaría. Me senté en la silla a su lado. No sabía qué decir. Me miró durante mucho tiempo, con los ojos ligeramente entrecerrados, como si intentara comprender algo que estaba fuera de su alcance. Soñé contigo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Soñaste? Él asintió lentamente. Estabas vestida de blanco, pero no parecías feliz. Mi pecho se apretó. Él no lo sabía, pero estaba describiendo exactamente cómo me sentí el día de nuestra boda. Tragué fuerte. ¿Qué más recuerdas? Él miró hacia otro lado, confundido. No lo sé. Simplemente siento que eras importante, pero no sé por qué. Las lágrimas ardieron en mis ojos. Por un momento, una parte de mí quiso agarrar ese hilo del recuerdo y tirar de él con todas mis fuerzas, obligándolo a recordarlo todo. Pero otra parte sabía que eso no era justo. Él ya no era el mismo, y yo tampoco. Respiré profundamente, sosteniendo su mano por un breve momento. Está bien, Michael. No necesitas recordarlo. Me miró y, por un momento, me pareció ver un atisbo de emoción en sus ojos. ¿Estás feliz?, preguntó. Esa pregunta me tomó por sorpresa. Por primera vez en años, pensé en la respuesta sin dudarlo. Sonreí levemente. Sí. Él asintió lentamente, como si absorbiera eso. Permanecimos en silencio durante unos minutos, sintiendo la presencia del otro. No fue un silencio pesado, lleno de expectativas y dolor como los que ya habíamos compartido. Fue un silencio de aceptación. Supe en ese momento que no necesitaba volver allí otra vez. No porque ya no lo amaba, sino porque finalmente entendí que el amor a veces no necesita un final perfecto para ser real. Él era parte de mí. Siempre lo sería. Pero mi vida ya no estaba ligada a él. Me levanté lentamente y apreté su mano por última vez. Cuídate, Michael. Él sonrió levemente. Tú también, L. Y dicho esto, salí de la habitación, saliendo del hospital, fuera de esa parte de mi vida, con la certeza de que finalmente era libre. El amor que sentía por él era grande, fuerte, real. Pero ahora era el momento de amarme a mí mismo. Y esta vez,
no esperaría nada de nadie más, solo de mí mismo. A medida que pasaban los días, lo que había comenzado como un pensamiento fugaz poco a poco cristalizó en un plan concreto. Luego, en lo que parecía una mañana cualquiera, compré mi billete. Este viaje no fue simplemente para vislumbrar el océano. Esta vez, mis ambiciones iban mucho más allá de ese modesto objetivo. Anhelaba explorar destinos que antes solo existían en mi imaginación. Anhelaba deambular por calles desconocidas, inhalar aromas exóticos y saborear cocinas que nunca habían cruzado por mi paladar. Pero lo más importante era que estaba desesperado por descubrir en quién podría convertirme ahora que me había despojado de la carga de un pasado que nunca había sido realmente mío. Cuando llegó el día de la partida, salí deliberadamente de mi casa al amanecer, disfrutando de la fresca brisa de la mañana contra mi piel. Llevaba solo lo que no podía prescindir. Sin equipaje innecesario, sin restos espectrales de días pasados, solo la sensación de alivio de alguien que finalmente había aceptado vivir el momento presente. Cuando subí al tren, una profunda sensación de calma se apoderó de mí. La incertidumbre de lo que me esperaba ya no me preocupaba como antes. Por primera vez di la bienvenida a lo desconocido. Comprendí intuitivamente que donde quiera que me llevara este viaje, era precisamente donde necesitaba estar. Esta vez sería diferente. No pospondría mi felicidad esperando que circunstancias externas u otras personas se alineen. Mi alegría dependería únicamente de mí mismo. Querido y amado público, desde el fondo de mi corazón, me gustaría extender mi más profundo agradecimiento a todos ustedes por escuchar pacientemente la historia de mi vida. Espero que sirva como una lección profunda sobre el amor, la espera y el viaje de redescubrimiento de uno mismo. A veces pasamos toda nuestra vida esperando algo o a alguien, olvidando que la vida sigue avanzando cada día. Mi historia no trata solo de un amor inconcluso, sino también de aprender a dejar ir, tener el coraje de empezar de nuevo y comprender la importancia del amor propio. Espero que a través de esta historia, cada uno de nosotros nos demos cuenta de que nunca es demasiado tarde para comenzar un nuevo capítulo, explorar el mundo y encontrar alegría en las cosas más simples. Gracias. Y que tu día esté lleno de